Bueno, aquí estamos nuevamente para seguir con esta clase que quedó hasta este punto. Entonces vamos a continuar para tratar de explicar cómo finalizó esa guerra y qué fue lo que pasó con los participantes de la misma. Llegamos hasta este punto llamado el Holocausto. Mis amigos de noveno grado, el Holocausto es una cosa horrible. Fue básicamente el mayor crimen que cometieron los nazis y quizá el mayor crimen que se ha cometido durante toda la humanidad. Desde que el ser humano existe, nunca nadie cometió crímenes tan horrorosos como los que cometieron los nazis. Hitler y su pandilla, como ya les había dicho antes, se creían superiores. Querían hacer una limpieza racial, es decir, todo el que no fuera como ellos había que exterminarlo. Entonces, ¿quiénes eran todos esos? Pues prácticamente todos los demás, pero en particular algunos grupos como los judíos, los eslavos, que eran los mismos rusos, polacos, que eran los del país vecino, gitanos, homosexuales y cualquier persona que tuviera discapacidades físicas. Miren, testigos de Jehová. Todas estas personas que cayeron en las garras de Hitler y su pandilla fueron llevados a campos de concentración o a lugares donde los ponían a trabajar hasta morir. Aquí vamos a ver unas imágenes sobre eso, así que tomen aire, mis amigos, y miren estas cosas tan horribles. Estos son los campos de concentración. El Holocausto fue eso, ¿cierto? Se le llamó Holocausto a toda esa máquina de matar que hicieron los nazis. Encerraron a todas estas personas, les ponían esta pijama. Hay una película que se llama El niño de la pijama de rayas, para que la vean. Ellos los vestían con esta especie de pijama, les ponían este número y les tatuaban ese número. Y los enviaron a trabajar aquí, dándoles prácticamente nada de comida. Un pedacito de pan cuando había y algún poquito de sopa. Y miren la gente cómo se fue poniendo de flaquitica. Y te mataban por todo. Si alzabas la voz te mataban. Si te veían fugándote te mataban. Si a un general de esos se le daba por dispararte porque lo miraste mal te mataban. Y los fueron amontonando así en fosas comunes. Todo esto es producto de la guerra, mis amigos. Todo esto es producto de los nazis. Lo pueden ver en muchas películas y es realmente horroroso que esto haya pasado. Miren los prisioneros, miren cómo los lanzaban aquí cuando se les daba por matarlos. Miren al tipo cómo le apunta aquí. Esta fotografía es tremenda. Miren cómo quedaba la gente delgada de tanto aguantar hambre. Acá dormían. Eran unos camastros, hacían unos cajones como hacer un closet mal hecho y ahí dormían. Todo esto es gente asesinada por los nazis. Mira, aquí dormían, lo que les contaba de acá. Y aquí están detrás, y aquí están detrás de la alambrada. Eso es algo realmente terrorífico. Bueno, y vamos a ver los protagonistas de esta guerra, los principales brevemente. El principal protagonista es el señor, el demente, el fanático, el lunático Adolfo Hitler. Convenció a los alemanes de que, como les contaba la otra vez, era un pueblo superior y tenían que romper el Tratado de Versalles, que había sido aquel tratado que se había firmado cuando finalizó la primera. Él dijo, no es posible que Alemania obedezca, Alemania es muy grande, Alemania es superior, y todas esas ideas absurdas se le colaron en la mente a los alemanes y lo eligieron. Y cuando ya estuvo elegido como canciller, lanzó a Alemania la guerra contra los otros países. Empezó a conquistar, como les contaba, Polonia y enloqueció al mundo. Un verdadero loco. El otro loco que se le unió, que le siguió el discurso y le siguió la lora, porque nunca falta un loco solo, ¿cierto? Siempre encuentra quien le siga la lora, fue Mussolini, que era italiano y que hizo que Alemania tuviera el apoyo de Italia en la guerra. Entonces estos dos se aliaron para combatir contra Inglaterra y Francia, en un principio, porque Estados Unidos entraría luego, ¿cierto? Entonces este señor Mussolini, aquí lo podemos ver junto con Hitler, era otro maldito loco. Sigamos. En Rusia, como bien se acuerdan, que queda acá se ve el mapa de Rusia. Rusia era gobernado por un señor llamado Joseph Stalin. En esa época Rusia se llamaba Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como les he dicho por ahí. Hitler va a ser el gran enemigo de Stalin. En un principio habían firmado un pacto que decía que nos iban a atacar, pero Hitler decidió atacarlo. Y este hombre, donde lo ven aquí, también fue
malísimo, ya luego les comentaré, pero este hombre tenía campos de concentración en Rusia y también mandó a matar hasta el berraco, era un dictador terrible, uno de los hombres más malos que ha existido, no lo vean ahí. Seguimos con los protagonistas. ¿Se acuerdan que les comenté que Inglaterra fue bombardeada? Bueno, los ingleses resistieron gracias a este señor que era el canciller. Bueno, allá le llaman primer ministro, que es como el presidente, es una de las formas de ser presidente. Y este hombre cuando lo estaba bombardeando hablaba por esta radio de la CBC de Londres y decía, londinenses, hay que tener fuerza, hay que tener fuerza, y los animaba y estaba todo el tiempo hablándoles. Fue un líder para los ingleses y eso sirvió mucho para afrontar la guerra y poder derrotar a Hitler. Él fue uno de los ganadores de la guerra y su país obviamente. Acá tenemos al señor Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos durante esa época, como ya les había contado, acá firma la declaración de guerra cuando atacan a Pearl Harbor, le declaran la guerra a los alemanes, y es también quien dice lancen las bombas atómicas a Japón. Aquí lo podemos ver a los tres ganadores de la guerra. Churchill, que lo acabé de mostrar, es el que está acá atrás. Churchill, Winston Churchill. Aquí está Roosevelt, que es ese señor, el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Inglaterra. ¿Y este quién es? Lo acabamos de ver, el loco de Stalin, que también era un tipo de cuidado, un tipo que había que temer. Decían que era el hombre que nunca duerme y siempre acierta, un hombre terrorífico. Y estos son básicamente, mis amigos, los protagonistas. Entonces, ¿cómo quedó Europa? Que Europa ya no era el centro del mundo, pierde la hegemonía. Europa queda destruida, devastada, y las consecuencias mortales son alrededor de 60 millones de personas. Imagínense, 60 millones de personas, eso es una bestialidad, eso es Colombia entero y un poquito más de gente fallecida. Y lo peor, que la mayoría de esa gente eran civiles, es decir, gente como usted o como yo, que no eran soldados, no estaban participando en la guerra, pero como los ejércitos se enfrentaban y atacaban ciudades sin discriminar, sin tener en cuenta quién había ahí, entonces murió mucha gente que no tenía velas en ese entierro. Como decía, bueno, atacábamos a los civiles, los dos ejércitos o los tres ejércitos que estaban, todos los ejércitos. Fue una guerra que tuvo el Holocausto, ¿cierto? Sobre todo los judíos fueron los que más sufrieron en los campos de concentración, que los judíos son un pueblo muy antiguo. Bueno, esto no lo vamos a ver todavía, el proceso de descolonización, luego se los explico. Se creó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que fue una entidad creada para que no se repitieran más las guerras, como una especie de árbitro que cada que hay un conflicto sale y dice, vea, señor, no se vaya a enfrentar con aquel otro. Ahora, por ejemplo, que está el problema de Venezuela, la ONU sale y dice, ve Venezuela, cálmate, ve Estados Unidos, no te enfrentes, ve, no sé qué, supuestamente está creado para eso, pero tiene el problema que la crearon los gringos y muchas veces obedece demasiado a Estados Unidos. Entonces muchos critican la ONU porque parece que no sirve mucho que digamos. Y lo otro fue que el mundo se dividió en dos grandes partes. Los dos ganadores se repartieron el mundo, los gringos, los Estados Unidos y los rusos. Entonces eso es un tema que luego veremos, cómo se dividió el mundo entre los dos ganadores. ¿Listo? Vamos a ver por aquí cómo quedó el mapa. El mapa quedó que Francia creció un poquito. Esta partecita de aquí no era de Francia. Esto se llama Alsacia y Lorena. Esto lo había perdido Francia en la Primera Guerra Mundial y cuando ganó la Segunda se desquitó y fue y se lo quitó a Alemania. Entonces Alemania quedó dividida en dos partes, República Federal Alemana y República Democrática Alemana. Esta la quedó controlando Rusia, que fue uno de los ganadores, y esta la quedó controlando Estados Unidos y los demás ganadores. ¿Sí? Entonces se repartieron a Alemania. Después de que Alemania se repartía a los países, se la repartieron a ella. Así que, mis amigos, aquí finalizamos esta explicación y luego les traeré más detalles. Cambio y fuera. Entonces nos fuimos por aquí. Vos.